Apreciados hermanos y hermanas, todos los que asisten a esta serie de consideraciones sobre el libro deseado de todas las gentes, seamos todos bienvenidos para escuchar la palabra de Dios, las experiencias y las vivencias de Jesús junto a sus discípulos. En esta ocasión, para comenzar, deseo leer el relato que escribió el discípulo Mateo de lo que trata este capítulo. Este capítulo podríamos decir que es el momento en que los discípulos, o los momentos en que los discípulos tuvieron miedo. En el capítulo 8 de Mateo, versículos 23 al 27, nos dice así: Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron, y se levantó en el mar una gran tempestad, tanto que las olas cubrían el barco, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose se reprendió a los vientos y al mar, y fue gran bonanza. De esta forma resume Mateo una gran experiencia. Pero en el deseado de todas las gentes, el capítulo 35, nosotros encontramos detalles interesantes, por ejemplo, cómo eran los días de Jesús. Muchas veces nosotros podemos decir: tuve un día muy difícil, muy pesado, estamos llegando al final de una semana, y es posible que haya hermanos que puedan decir: esta semana fue muy difícil, muy cansadora, pero ha llegado una gran bendición, el día de descanso. La bendición que el Señor reserva a todos los que aceptan este don. En la página 199, en esta edición, dice así, refiriéndose a la vida de Jesús: estos días previos, Jesús había estado enseñando muchas parábolas, llevando a las personas de lo natural a lo espiritual. Por ejemplo, habló sobre la semilla de mostaza, la levadura en medio de la harina, la cizaña, la red del pescador. Había tratado de interesar a la gente con el valor de la salvación mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio. Todo el día Jesús había estado enseñando y sanando, y al llegar la noche las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido, sin detenerse casi para comer o descansar. Las críticas maliciosas y las falsas representaciones con que los fariseos lo perseguían constantemente hacían sus labores más pesadas y agobiadoras. Y ahora, al final del día, lo hallaban tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago. Ellos se encontraban en la costa occidental, una zona muy poblada, y Jesús decidió ir a la costa oriental del lago de Genesaret, o conocido como el Mar de Galilea. Esta ocasión no solamente fue vivida por los discípulos, sino también por mucha gente que estaba alrededor de ellos. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y, vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido, pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo. Un viento bajó furioso por los desfiladeros de las montañas, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. El sol se había opuesto. Tormenta, oscuridad. Las olas, agitadas furiosamente por los vientos aullantes, arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Los discípulos,
La mayoría de ellos eran pescadores. No era primera vez que se enfrentaban a una tormenta. Muchas veces habían guiado en su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades. Pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y se desesperaron cuando vieron que su barco se llenaba de agua. Preocupados con el pensamiento de salvarse, de que el barco no se hundiera, se olvidaron de Jesús. Y llegaron al punto que en la página 200, un pequeño párrafo dice así: ahora, reconociendo que eran vanas sus labores, y con solo la muerte delante de sí, se acordaron del ser a cuya orden habían emprendido el cruce del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. Cuando se planifica algo y todo va bien, es difícil decir de quién fue la idea. Todos tratan de adjudicarse parte del éxito, pero cuando las cosas van mal, inmediatamente, ¿de quién fue la idea? ¿Quién fue el que dio esta grandiosa idea? Los discípulos, ninguno de ellos había dado la idea. Fue de Jesús la idea de ir a una zona menos poblada. Pero también todas las ocasiones que Jesús estaba con sus discípulos eran profundas enseñanzas espirituales que llevaban a los discípulos a considerar lo que es la vida espiritual. Sus voces eran ahogados por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaron. ¿Los habría abandonado Jesús? El que había vencido a la enfermedad, a los demonios y aún la muerte, ¿ahora sería impotente para ayudar a sus discípulos? Volvieron a llamar: Jesús, Jesús, Jesús. De repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado, durmiendo, sin que lo perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La pregunta que estaba en su mente también era: ¿cómo podía él descansar tan tranquilamente mientras ellos estaban en peligro luchando contra la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús al fin. Un rayo le iluminó y lo que pudieron ver era la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno y sus corazones se volvieron hacia él, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En ningún momento los evangelios dicen: Señor, ayúdanos. Muchas veces está este pensamiento: yo haré mi parte y tú me ayudarás. Sino el pensamiento: ellos ya habían hecho todo lo posible. Ahora era simplemente: Señor, ayúdanos. De pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro, levantando su mano, Jesús dijo solamente dos palabras: calla, enmudece. La tempestad cesó, las olas reposaron. Y ahora viene el momento en que Jesús hace preguntas que para nosotros muchas veces pueden ser obvias. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban en silencio. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca uno de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían contemplado el milagro. Cuando Jesús fue despertado para enfrentar la tempestad, estaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Juan Wesley
un gran predicador, un gran reformador de Inglaterra, hizo un viaje con el propósito de evangelizar a los indígenas americanos. Pero él decía, convertirlo, él usaba la expresión, voy a convertir a los indígenas. Pero él después decía, ¿quién convertirá a Juan Wesley? Él vivió una experiencia mientras atravesaba el océano, el barco en que iba, enfrentó una terrible tempestad. Él estaba muy temeroso. Lo que le llamó la atención era un grupo de creyentes moravos, y en ellos podía haber oración, canto, confianza en el cuidado de Dios. Pero ahora él tenía miedo de morir en cualquier momento. Ese es el miedo que tuvieron los discípulos. Y Jesús les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? En Mateo, en el último capítulo, el capítulo 28, al despedirse Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero en ese momento, en medio de la tempestad, Jesús había depuesto ese poder. El párrafo nos dice Jesús, así como Jesús reposaba por fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro revelaba su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando abandonaron la esperanza de confiar en sí mismos, se volvieron a Él para que Él pudiera ayudarlos. Muchas veces en nuestra experiencia pueden acontecer lo que comenta este capítulo. Dice, muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos tener fe. Ahora, este milagro encierra otra lección espiritual. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar reposo. Las pasiones predominantes del corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como lo eran los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra de paz para cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia que reconcilia el alma con Dios, aquieta las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón halla descanso. Es por eso que el apóstol Pablo fue inspirado a registrar las palabras que se encuentran en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la mañana temprano el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz.